Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el... A ver, voy a compartir la pantalla. El tema que estamos tratando, empresa y proceso administrativo. Vimos la definición de empresa y también el concepto de administración. Vamos a continuar con concepto del proceso administrativo. En el libro Administración, una perspectiva global de Kuntz, nos hace el diagrama de cómo está una empresa o una organización conformada como un sistema. Y digamos que la parte central que está dibujada dentro de lo que se puede decir que es la organización, la empresa de la que se está hablando, está presentando planeación, organización, integración de personal, dirección y control. Entonces, es el proceso administrativo como lo definen en la administración. Vamos a ver qué es lo que nos habla el autor Reyes. Dice unidad y división del proceso administrativo. Todo proceso administrativo, por referirse a la actuación de la vida social, es de suyo único. Forma un continuo inseparable en el que cada parte, cada acto, cada etapa tiene que estar indisolublemente unida con las demás y que además se dan simultáneamente. Por lo tanto, seleccionar el proceso administrativo es prácticamente imposible e irreal. En todo momento de la vida de una empresa se dan complementándose, influyéndose mutuamente e integrándose los diversos aspectos de la administración. Así, al hacer planes, simultáneamente se está controlando, dirigiendo, organizando, etc. No pretendemos, pues, en ninguna forma seccionar o dividir lo que por su naturaleza es esencialmente unitario, el acto administrativo. Ello sería tanto más absurdo e ilógico, cuanto que, como hemos visto en el capítulo anterior, este es por esencia un acto de coordinación, esto es, que reúne y unifica, no que separa. No obstante, desde un punto de vista meramente conceptual, metodológico y con el fin de estudiar, comprender y aplicar mejor la administración, es conveniente y lógico separar aquellos aspectos o elementos que en una circunstancia dada puedan predominar en un acto administrativo, porque de esa manera
se pueden fijar mejor sus reglas y sus técnicas. Hemos visto la separación fundamental de los dos aspectos que Ubik llama la mecánica y la dinámica administrativa. Pero ahora trataremos de distinguir todavía más dentro de esas dos fases amplias, los elementos o sectores más concretos que tienen una connotación que hace de cada uno de ellos un aspecto específico. Entendemos por elementos de la administración los pasos o etapas básicas de los cuales se realiza aquello. Ellos pretenden básicamente proporcionarnos un marco de referencia dentro del cual se conozcan mejor los distintos tipos con que se presentan los fenómenos administrativos. Se refiere cómo los diversos autores dividen las funciones que se dan en la administración o en 3 partes o en 4, en 5 y hasta en 6, dice. Entonces, vamos a ver, lo que más se utiliza es dividirla en cuatro elementos. Una de las formas más extendidas de agrupar los elementos, estos son 1, planeación, 2, organización, 3, ejecución, 4, control. Una variante en esta clasificación es la de llamar al tercer elemento dirección en vez de ejecución o actuación, considerando que la ejecución por parte de quien administra consiste precisamente en dirigir. Nos dice cómo se refieren a que se hacen correcciones a veces en lo que se ha puesto dentro de la planeación. Dice, Stuart Thompson señala, a pesar de la imposibilidad de una previsión detallada del futuro, quien hace los planes identifica toda una gama de posibilidades y nos prepara para ellas. Cuando esto es bien comprendido, la diferencia entre planeación y previsión resulta más clara. Prever es el esfuerzo por encontrar el más probable curso de los futuros acontecimientos, estableciendo dentro de ellos una gama de probabilidades. Planear es decidir lo que habrá de hacerse en relación con cada una de estas. Y ya nos dice Reyes Ponce, dice, de hecho, la previsión es reconocida por la mayoría de los autores en el capítulo que dedican a lo que ellos llaman premisas de los planes. Las premisas son necesariamente algo previo y distinto a la conclusión, lo que sale de ellas, pero que las supera o rebasa. Pero sobre todo, este sistema da un mismo tratamiento a técnicas que hoy están bastante bien diferenciadas, como son las de previsión y las de la planeación. Afirmamos, al igual que Fayol, que una cosa es estructurar al futuro y otra distinta, hacer los planes de acción. El principal inconveniente de reunir ambas radica en que conduce lo que Drucker llama la falacia o sofisma del camino único. O sea,
que da por supuesto que los planes de los que partimos son los mejores o los únicos, siendo que pueden existir otros más eficientes. Se objeta que, habiendo hecho ya previsiones, muchas veces al hacer los planes encontramos que hay cosas que rectificar o que ampliar las primeras, pero sucede igual si separamos lo que puede hacerse de lo que vamos a hacer, que si lo confundimos y aún pensamos que puede ocurrir, más en el caso de realizar la confusión. La segunda limitación es que confunde en el término dirección o ejecución lo que corresponde a cómo se debe integrar a un organismo social, una empresa, y lo que se refiere a cómo dirigirlo, mandarlo o conducirlo. Y aunque es indiscutible que existen relaciones de contacto entre ambos elementos, los problemas de que se ocupa cada uno son bastante diversos como para justificar su especificación separada. Luego se refiere cuando la división es en 5 elementos. Fayol cita 5 elementos en la administración. 1, prever. 2, organizar. 3, mandar. 4, coordinar. 5, controlar. Luego, Kuntz, en principios de administración, propone una división en los siguientes elementos. 1, planeación. 2, organización. 3, integración. 4, dirección. Y 5, control. En el fondo será la que adoptemos con la sola división del primer elemento en 2, previsión y planeación. Bueno, ya esto es mucho de 6 elementos y 7 elementos, ya se meten en muchos detalles. 8 elementos. Vamos a ver a qué se refiere elementos de la mecánica administrativa. Previsión. Consiste en la determinación técnicamente realizada de lo que se desea lograr por medio de un organismo social y la investigación y valoración de cuáles serán las condiciones futuras en que dicho organismo habrá de encontrarse hasta determinar los diversos cursos de acción posibles. Así pues, la previsión comprende 3 etapas. Número 1, objetivos. La número 2, investigaciones. La número 3, alternativas. Objetivos. A esta etapa corresponde fijar los fines. Como estos son de hecho muy diversos y están ligados entre sí, veremos sus diversas clases al hablar de la previsión. Investigaciones. Se refiere al descubrimiento y análisis de los medios con que puede contarse, información y supuestos. 3, alternativas. Trata de la adaptación genérica de los medios encontrados a través de la información a los fines propuestos para ver cuántas posibilidades de acción distintas existen. Entonces se trazan alternativas dentro de la previsión. Luego, planeación. Consiste en la determinación del curso concreto de acción que se habrá de seguir
fijando los principios que lo habrán de presidir y orientar, la secuencia de operaciones necesarias para alcanzarlo y la fijación de criterios, tiempos, unidades, etcétera, necesarias para su realización. Comprende las siguientes etapas. Número 1, políticas. Son los principios para orientar la acción. Número 2, procedimientos. La secuencia de operaciones o métodos. Número 3, programas. Es la fijación de tiempos requeridos para cada acción. Número 4, presupuestos. No son sino programas en que se precisan unidades, costos, etcétera, y los diversos tipos de pronósticos en los que aquellos descansan. Estrategia y táctica son el ordenamiento de esfuerzos y recursos para alcanzar los objetivos amplios. En el primer caso, o sea, en estrategia. Y en el segundo, cuando son tácticas, es el ordenar esos esfuerzos y recursos para alcanzar objetivos concretos en táctica. Entonces, la planeación, dice, consiste en la determinación del curso concreto de acción que se habrá de seguir, fijando los principios que lo habrán de presidir y orientar, fijando también la secuencia de operaciones necesarias para alcanzarlo, y la fijación de criterios, tiempos, unidades, etc. Vamos a ver si está hablando, en dónde está hablando de la planeación. La planeación. Vamos a iniciar en la primera etapa del proceso, como la sigue abordando el autor Reyes Ponce, la planeación. La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempos y de números necesarias para su realización. Su importancia. Planear es tan importante como hacer, porque, inciso A, la eficiencia no puede venir del acaso, no puede venir de la improvisación. Inciso B, así como en la parte dinámica lo central es dirigir, en la parte mecánica el centro es planear. Si administrar es hacer a través de otros, se necesita primero
hacer planes sobre la forma como esa acción habrá de coordinarse. Inciso C. El objetivo señalado en la previsión sería infecundo si los planes no lo detallaran para que pueda ser realizado íntegra y eficazmente. Lo que en la previsión se descubrió como posible y conveniente, se afina y se corrige en la planeación del objetivo. Luego, D. Todo plan tiende a ser económico. Desafortunadamente no siempre lo parece, porque todo plan consume tiempo, que por lo distante de su realización puede parecer innecesario e infecundo. Inciso E. Todo control es imposible si no se compara con el plan previo. Sin planes se trabaja a ciegas. Es decir, sin planes no podemos llevar a cabo la acción de controlar. Inciso F. La planeación permite enfrentarse a las contingencias que se presenten con las mayores posibilidades de éxito, eliminando la improvisación. Ahora, los principios de la planeación. El principio de la precisión. Dice, los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y genéricas, sino con la mayor precisión posible, porque van a regir acciones. Cuando se carece de planes precisos, cualquier negocio no es propiamente tal, sino un juego de azar, una aventura, ya que mientras el fin buscado sea impreciso, los medios que se coordinen serán de manera necesaria, parcial o totalmente ineficaces. Luego, siempre habrá algo que no puede um,
Se me, Bueno, entonces se refieren aquí los principios de la planeación. Primero, el principio de la precisión. Dice, los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y genéricas, sino con la mayor precisión posible, porque van a regir acciones concretas. Cuando se carece de planes precisos, cualquier negocio no es propiamente tal, sino un juego de azar, una aventura, ya que mientras el fin buscado sea impreciso, los medios que se coordinen serán, de manera necesaria, parcial o totalmente ineficaces. Siempre habrá algo que no podrá planearse en los detalles, pero cuanto mejor se definen los planes, será menor ese campo de lo eventual, con lo que se habrá robado campo a la adivinación. Los planes constituyen un sólido esqueleto sobre el que pueden calcularse las adaptaciones futuras. Luego, el principio de la flexibilidad. Dentro de la precisión establecida en el principio anterior, todo plan debe dejar margen para los cambios que surjan en este, ya en razón de la parte imprevisible, ya de las circunstancias que hayan variado después de la previsión. Este principio podrá parecer contradictorio con el anterior, pero no lo es. Inflexible es lo que no puede amoldarse a cambios accidentales. Lo rígido, lo que no puede cambiarse de ningún modo. Flexible es lo que tiene una dirección básica, pero que permite pequeñas adaptaciones momentáneas, pudiendo después volver a su dirección inicial. Así, una espada de acero es flexible porque doblándose sin romperse, vuelve a su forma inicial cuando cesa la presión que la flexiona. Todo plan preciso debe prever, en lo posible, los varios supuestos o cambios que puedan ocurrir. Inciso A, ya sea fijando máximos y mínimos, con una tendencia central entre ellos, como lo más normal. Y aquí tiene un diagrama, tiene planeación, principales instrumentos, dice círculo exterior, principios en el círculo central, reglas en el círculo intermedio.
entonces se refieren que los principales instrumentos para la planeación son el que haya manuales, el que haya políticas, que haya estrategias, que haya programas, gráficas de Gantt, redes, que haya procedimientos, diagramas, proceso, técnicas de control presupuestal, presupuestos y los principios nos presentan precisión, flexibilidad, unidad, consistencia, rentabilidad, participación. Entonces, se refirió que todo plan preciso debe prever los diversos supuestos o cambios que puedan ocurrir. Inciso A, ya sea fijando máximos y mínimos, con una tendencia central entre ellos como lo más normal, fijando máximos y mínimos. Inciso B, proveyendo de antemano caminos de sustitución para las circunstancias especiales que se presenten. Inciso C, ya estableciendo sistemas para su rápida revisión. Luego, el principio de la unidad de dirección. Los planes deben ser de tal naturaleza que pueda decirse que existe uno solo para cada función, y todos los que se aplican en la empresa deben estar de tal modo coordinados e integrados que en realidad pueda decirse que existe un solo plan general. Es evidente que mientras haya planes inconexos para cada función, habrá contradicciones, dudas, etc. Por ello, los diversos planes que se aplican en uno de los departamentos básicos, producción, ventas, finanzas y contabilidad, personal, etc., deben coordinarse de tal forma que en un mismo plan puedan encontrarse todas las normas de acción aplicables. De ahí surge la conveniencia y necesidad de que todos cooperen en su formación. Al hablar de la dirección, se repetirá este principio exclusivamente para distinguirlo del de la unidad de mando. Unidad de dirección, están hablando. Si el plan es principio de orden y el orden requiere la unidad de fin, es indiscutible que los planes deben coordinarse de manera jerárquica hasta formar finalmente uno solo. Entonces, es a lo que se refiere el principio de la unidad de dirección. Se deben coordinar hasta formar un solo plan. Luego, el principio de consistencia. Todo plan deberá estar perfectamente integrado al resto de los planes para que todos interactúen en conjunto, logrando así una coordinación entre los recursos, funciones y actividades a fin de poder alcanzar con eficiencia los objetivos. Este principio está en realidad implícito en el principio de unidad de dirección. Sin embargo, enfatiza la necesidad de una relación lo más perfecta que sea posible entre todos los planes para que estos logren mejor sus resultados. Pudiera decirse que implica una especie de planeación de los planes. Entonces, todo plan deberá estar perfectamente integrado al resto de los planes.
para que todos interactúen en conjunto, logrando así una coordinación entre los recursos, las funciones y las actividades, a fin de poder alcanzar con eficiencia los objetivos. Luego, el principio de rentabilidad. Todo plan deberá lograr una relación favorable de los beneficios que espera con respecto a los costos que exige, definiendo previamente estos últimos y el valor de los resultados que se obtendrán en la forma más cuantitativa posible. El plan necesariamente debe expresar que los resultados deben ser superiores a los insumos o gastos. Es obvio que todo plan en el cual los resultados sean menores que los insumos es totalmente absurdo. Sin embargo, debe advertirse que los resultados pueden ser de tipo no económico, sino social, principalmente cuando se trata de una empresa paraestatal o de una institución no lucrativa. En este caso, puede ocurrir que se busque un beneficio social, el cual implique gastos económicos que no reditúen exactamente lo mismo en los resultados, pero al mismo tiempo debe cuidarse que no sea esto un pretexto para justificar la pérdida en las empresas del sector público, pues esto solamente se justificaría en el supuesto de que los beneficios sociales cuantitativamente estimados de preferencia produzcan resultados superiores a aquello que se gasta como costo para producir ese beneficio social. Ante todo, es necesario cuidar lo anterior en este tipo de empresas, ya que quienes las manejan no son propietarios de ellas, cuya suerte iría ligada a los resultados de la empresa. Tiene aplicación especial aquí el principio de un filósofo. Todo hombre pone naturalmente mayor cuidado en las cosas propias que en las ajenas. Ahora, el principio de participación. Todo plan deberá de conseguir la participación de las personas que habrán de estructurarlo o que se vean relacionadas de alguna manera con su funcionamiento. La elaboración en grupo asegura un resultado más objetivamente eficiente, puesto que varios colaboran en formarlo con puntos de vista distintos y complementarios. Además, esta participación constituye una de las mayores motivaciones que se conocen hoy en día para realizarlo, ya que se siente un mayor grado de compromiso con el plan en el que se ha aportado el conocimiento personal sobre las pequeñas contingencias de lo que presenta distinto cada día. Esta participación es uno de los puntos en que más énfasis han puesto la mayoría de los autores. Algunos de ellos llegan a considerar como incompletas u obsoletas todas las técnicas de administración mientras no exista una participación total, tanto en la gestión como en la propiedad de los bienes de producción. Parece un poco exagerado negar toda justicia y efectividad a las técnicas de administración por el solo hecho de que no exista la participación total. La participación funcional de alguna manera garantiza ya cierta elevación de la calidad humana del trabajador, pues como se ha señalado, existirá mayor dignidad, entusiasmo
y empeño en hacer aquello que se ha sugerido o donde se han señalado algunos de sus elementos. Ello no omite que se desconozca que es deseable para una mejor justicia y al mismo tiempo para la mayor eficacia, una participación más sistemática y amplia de la administración en todos los aspectos. A ver, ello no omite que se desconozca que es deseable una participación más sistemática y amplia de la administración en todos los aspectos. Pero esto encierra la dificultad de que tiene que existir un correlativo aumento en la responsabilidad efectiva. Se considera que técnicas como la administración por objetivos, desarrollo organizacional, las teorías X y Y de MacGregor y la teoría Z son principios que, bien aplicados, conducirán mejor y más rápidamente a una deseable participación total, pues van preparando al trabajador de modo gradual para que asuma la mayor autoridad. Entonces, hasta ahí se refiere, en el principio de participación. Luego, reglas sobre las políticas. Las políticas pueden definirse como los criterios generales que tienen por objeto orientar la acción, dejando campo a los jefes para las decisiones que les corresponde tomar. Por ello, sirven para formular, interpretar o suplir las normas concretas. La importancia de las políticas en la administración es decisiva porque son indispensables para la adecuada delegación, la cual, a su vez, es esencial en la administración, ya que ésta consiste en hacer a través de otro. Es decir, la administración consiste en hacer a través de otro. Sin embargo, con cuánta frecuencia se encuentran, aun en autores de gran prestigio, conceptos vagos, imprecisos e inclusive falsos sobre las políticas, porque se toman como si pertenecieran a su esencia, lo que son meras notas accidentales en estos criterios fundamentales de la administración. En especial, suele confundirse a las políticas con los objetivos y con las reglas. Por ello, se tratará de establecer la diferencia entre ambos. Las políticas son el objetivo en acción. Esto es absolutamente cierto. Con todo, no bastaría para definirlas. El objetivo fija las metas, en tanto que las políticas dan la orden para lanzarse a conseguirlas, señalando algunos medios genéricos para llegar hasta ellas. Así, por ejemplo, el objetivo de un departamento de producción puede ser obtener óptima calidad. La política sería, debe obtenerse óptima calidad, para lo cual los materiales serán seleccionados entre los más finos. El equipo será el de mayor precisión posible y se elaborará con base en un intensivo adiestramiento, sin importar que los costos puedan elevarse. Por otra parte, las políticas difieren de las normas concretas, o sea, de las reglas, por su mayor generalidad.
O sea, las políticas son más generales que las normas concretas. Norma es todo señalamiento imperativo de algo que ha de realizarse, sea genérico o específico. Las normas genéricas son precisamente las políticas, en tanto que las normas específicas son las reglas. Estas, es decir, las reglas, se caracterizan porque pueden aplicarse sin necesidad de tener que decidir, sin tener que decidir ningún extremo concreto. Así, por ejemplo, es una política que todo personal que se emplee deberá escogerse de tal forma que se logre la máxima coordinación social, ideológica, etc. La regla relativa sería: no se admitirá personal que no sea mexicano por nacimiento. Ordinariamente, la mayor confusión suele surgir entre políticas y reglas. La mayoría de las normas llamadas políticas por muchas empresas no son más que reglas. Aunque es indiscutible que ambas son necesarias, y en ocasiones es difícil distinguir cierto tipo de políticas más concretas en relación con reglas más genéricas, porque casi se tocan, no lo es menos que el criterio principal. No lo es menos que el criterio principal debe ser este: la regla no deja campo de decisión o elección al jefe, a quien se delega responsabilidad y autoridad, sino tan solo le permite analizar si el caso concreto que debe resolver se encuentra o no comprendido dentro de la regla que se impone. La política, en cambio, busca señalarle solamente los criterios generales que han de orientar la acción en el mismo sentido, pero de suyo no son aplicables por sí mismas, mientras que el jefe subordinado no tome una decisión dentro del campo que esa política dejó a su criterio. Muni las ha comparado con los principios generales del derecho. Así, el principio jurídico: las leyes odiosas deben ser restringidas y las favorables ampliadas, pueden no aparecer en ningún artículo de la ley y, sin embargo, inspira, ayuda a interpretar y aún a suplicar disposiciones legales. De igual manera, la política, de igual manera, Money las ha comparado con los principios generales del derecho. Así, el principio jurídico: las leyes odiosas deben ser restringidas y las favorables ampliadas. Esto inspira y ayuda a interpretar y a suplicar disposiciones legales. De igual manera, la política de altos salarios no fija cuánto se ha de pagar, pero sirve a los jefes encargados de fijar los salarios para interpretar los casos dudosos y para suplir las omisiones que puedan tenerse. Las políticas pueden vaciarse en una disposición concreta, convirtiéndose así en normas. Pueden también quedarse como declaraciones generales, que son las que se llaman propiamente políticas, para cumplir las tres funciones señaladas: inspirar, interpretar y suplir normas. Se formulan siempre en los altos niveles.
Bueno, entonces vamos a hablar hasta aquí, a lo que se refieren las políticas. Bueno, muchachos, entonces terminamos, continuaremos Dios mediante la siguiente clase. Maestra, Sí, mándeme. mañana tenemos clases. No, es nada más de lunes a jueves. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Ok, bueno, muchas gracias. Le gusta saludarlos. Que estén muy bien. El lunes sí tenemos clases, ¿verdad, maestra? Sí, el lunes sí hay, Dios mediante. Ok. Hasta mañana, hasta el lunes, maestra, buen fin de semana. Igualmente, hasta el lunes. El lunes, profe. Adiós, bye bye.